En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día. Asumimos a partir de este momento pues una nueva agenda informativa, asumimos una nueva responsabilidad informativa. Vamos a comenzar a transitar sobre las informaciones, las notas más importantes en el escenario nacional e internacional. Ayer hubo pues una apreciable movilidad, ¿no? Muchos visualizaban una semana un tanto lenta, pero ocurrió de repente y así se registró pues un movimiento muy apreciable en lo nacional y lo internacional, que sobre esto pues estaremos revelando algunos detalles, en principio con el resumen, luego ese importante recorrido por las más importantes páginas, primeras planas de diarios nacionales, regionales e internacionales. Y siempre muy pendiente, ¿no?, de lo que se va registrando en lo que es la dinámica noticiosa de cada día. Por lo demás, les agradecemos ese contacto, ese vínculo diario. Les invitamos desde este momento a involucrarse, a participar, a ubicar sus comentarios, sus opiniones, sobre todo con temas de servicios públicos, que las canalizamos por acá, muy importante, tratando de buscar solución en este sentido. Hoy es martes 20 de febrero y ya tenemos un buen inventario de noticias que comenzaremos a desmenuzar y a presentar a todos ustedes. Comencemos con un tema nacional bien apreciable. Se trata de una reunión, para muchos sorpresiva, pero importante, significativa, porque vuelve a sentar en la mesa de discusión a la oposición y al gobierno, o una parte de la oposición, sobre todo la que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria. Esto viene a propósito de las quejas que la oposición de la plataforma venía señalando en forma recurrente, es decir, críticas sobre cómo, según el criterio que ellos manejan, se ha violado la normativa establecida en el Acuerdo de Barbados. Y en este caso, habían solicitado la participación del mediador en esta circunstancia, el Reino de Noruega, y en efecto la representación de Noruega estuvo ayer acá y está en el país. Se reunieron entonces en el Consejo Municipal de Caracas, en el viejo Palacio Municipal, y allí pues intercambiaron tanto los integrantes del grupo de la oposición, de la plataforma unitaria, que fue la que intervino en las negociaciones de Barbados, como el grupo que intervino en las negociaciones por parte del gobierno, presidido por Jorge Rodríguez, el otro presidido por Gerardo Blay. Bueno, allí también entregó la plataforma unitaria dos documentos, uno de 24 páginas donde resumen lo que a su juicio ha sido la violación del Acuerdo de Barbados, y otro de 9 páginas donde denuncia una situación irregular con persecución de dirigentes políticos, integrantes o militantes de partidos de la oposición, y también observaciones sobre la detención del activista Rocío San Miguel. Pero también se habló obviamente del tema electoral, siempre y cuando esto esté girando alrededor de lo que se estableció en el Acuerdo de Barbados. Recordaba posteriormente en rueda de prensa Gerardo Blay y en un comunicado también de la plataforma o de la delegación que representa a la plataforma unitaria, que se había establecido claramente que debería fijarse lo más pronto posible una fecha para la contienda electoral. Tradicionalmente se recordaba, las elecciones son en diciembre, pero bueno, al parecer vienen modificaciones y pudiera adelantarse como tal la fecha. A su vez recordaban el tema de la actualización del registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior, y el pronunciamiento claro sobre la observación internacional, con participación de factores como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter. No se mencionó la Unión Europea, pero pudiera estar presente en todo caso, y así se ha ofrecido siempre y cuando haya transparencia en el futuro proceso. Lo cierto es que se cruzaron ideas, se hicieron observaciones seguramente críticas en el desarrollo de estas conversaciones. A posteriori también, así como la plataforma dio su versión de lo que fue ese contacto,
El presidente de la Asamblea Nacional, junto con los integrantes de la delegación que estuvo en las negociaciones de Barbados, ofreció una rueda de prensa. Jorge Rodríguez dijo que ellos iban a evaluar lo que en forma general asomó la plataforma unitaria o la delegación de la opositora sobre un cronograma electoral, aun cuando en un comunicado también la delegación oficial y la plataforma unitaria establecieron que ellos no habían propuesto ninguna fecha en particular. Se habló en forma genérica del mes de diciembre, que habría sido lo tradicional. En todo caso, retomo lo de Jorge Rodríguez, dijo que iban a evaluar, que iban a examinar todo esto y que, bueno, está también, y surge ello de la conversación de ayer, el que se establezca de una vez, se oficialice la comisión de seguimiento a los acuerdos, que es también parte de lo que allí se estableció y se formalizó en la firma, ¿no?, de ese importante documento. Así que eso por una parte. Sin embargo, ayer después de las 6, anunciaba Jorge Rodríguez, habría una reunión con representantes de partidos políticos que se involucraron en todo el proceso de consulta que tomó como iniciativa la Asamblea Nacional, y se tiene previsto que para hoy martes ya hay varias propuestas sobre la mesa definidas, pero se busca el consenso, es probable que ya se haya alcanzado. Entonces digo, es posible que hoy martes ya se anuncie cuál es la propuesta que tiene y la sugerencia de cronograma que tiene la Asamblea Nacional para presentarlo al Consejo Nacional Electoral para que bueno, decide una fecha. Lo demás son las especulaciones. Van a tratar de, según se ha dicho o ha trascendido, de que encaje dentro de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, que sea en el segundo semestre del año, pero muchos piensan que o las fechas entre agosto y septiembre, cuando agosto tiene la limitación de las vacaciones y mucha gente se moviliza, pero en todo caso agosto o septiembre serían fechas probables, pero son solo, repito, especulaciones. Así que bueno, estamos muy pendientes. Hoy todo se vislumbra también importante en cuanto a las decisiones que pudieran anunciarse, es decir, la formalidad tal vez de la sugerencia de fecha que tiene pues el cronograma que surge de la Asamblea Nacional. Recuerden que la última palabra la tiene el órgano rector, que es el CNE. Seguimos porque hay otras informaciones importantes. Ayer ofreció una rueda de prensa el fiscal Tarek William Saab, renovando criterios sobre la participación presunta del activista Rocío San Miguel en el plan conspirativo Brazalete Blanco. Mostró pues mapas e hizo observaciones y acusó a Rocío San Miguel de espía. Mostró mapas que supuestamente tienen ubicadas posiciones estratégicas para lo que iba a ser la actuación de los que se involucraron en el llamado plan conspirativo, que son 5 de Brazalete Blanco, que tenía entre otros propósitos incluso un magnicidio del propio presidente de la República. Él se irritó sobre la postura asumida por la misión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, porque dijo que no tenía por qué involucrarse y por qué dudar y por qué pedir información sobre la activista detenida cuando había la presunción de parte del Ministerio Público de que estaba supuestamente involucrada en estos hechos que se han denunciado y que lleva a la detención de ella, de otra persona que fue su pareja, un oficial en situación de retiro de la Fuerza Aérea. En fin, y hay 13 órdenes de aprehensión también de por medio y personas que estarían supuestamente involucradas en toda esta trama, ¿no? En todo caso, él dijo que había incluso grabaciones, que había la intención de perturbar lo que era la comunicación electrónica a la que tuvieron acceso, que están trabajando en ese sentido, pero que definitivamente Rocío San Miguel sí tiene que ver con este hecho. Y lo de los mapas decía que incluso se ubicaba el Palacio de Miraflores y todo ello. A esto le respondió el abogado o uno de los abogados defensores de Rocío San Miguel, Joel García, quien señalaba que se trataba más que todo de un show, porque esos mapas datan de años anteriores, de muchos años atrás, cuando Rocío San Miguel fue profesora por mucho tiempo de la Escuela de Guerra. Fue profesora en la Escuela de la Guardia Nacional, en el Ejército, al parecer también en la Armada Venezolana, en fin, y que se está tratando de crear una especie de olla
donde ella no tiene que ver y que no corresponde a la realidad de los hechos. Es lo que dice el abogado Joel García. También ayer, pues en este sentido hubo otros pronunciamientos como los hubo en días anteriores. Para hoy está prevista a las 11:30 de la mañana en la avenida Mohedano de la Castellana, eso es municipio de Chacao, una movilización frente a la Embajada de España. Rocío San Miguel, aparte de ser venezolana, tiene también nacionalidad española y el gobierno español ha estado realizando seguimiento y al tanto de lo que está ocurriendo con ella. Bueno, seguimos también con otras informaciones sobre la misión de Naciones Unidas, cuyos integrantes fueron deportados ya, expulsados, a menos que pidan disculpas públicas, puedan regresar. Se fueron el sábado ya. Eso lo decía Nicolás Maduro ayer en su programa de los lunes en la televisión estatal. En ese sentido dijo que ellos se encargaron y los vinculó de alguna forma a la conspiración, porque pedían muchos datos y mucha información sobre una persona a quien no mencionó, pero evidentemente hacía alusión a Rocío San Miguel, que estaría involucrada en hechos, bueno, por los que se les imputa como traición a la patria, terrorismo, intención de magnicidio, etcétera, etcétera. Entonces, él dijo, solamente con disculpas públicas, repito, estas personas pudieran, o esta misión pudiera regresar a Venezuela, y que se pronuncie también el secretario general de Naciones Unidas y el director de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU. Ayer, por cierto, 198 ONGs venezolanas expresaron su inquietud, su temor, porque temen que pueda quedar desguarnecido el país frente a la ausencia de esta misión, que de alguna forma hacía el papel de defensoría del pueblo. Se recoge en un documento de estas 198 ONGs, rechazando, por supuesto, la decisión oficial de cerrar esta oficina y someter, pues, a consideración lo que fue un acuerdo que se firmó en el año 2019, cuando Michelle Bachelet era la directora de la Oficina para los Derechos Humanos y estuvo de visita en el país. Entonces, bueno, siguen las ONGs también nacionales, junto con las internacionales, pronunciándose, en este caso, por la decisión. Bueno, continuamos. Se tiene previsto que hoy martes llegue al país Sergei Lavrov, el canciller o ministro, corrijo, de Asuntos Exteriores de Rusia. Ayer estuvo de visita en Cuba, se reunió con las autoridades de ese país, hoy estará en Venezuela, mañana y el jueves estará en Brasil, en la reunión del Grupo de los 20. Allí coincidirá con su homólogo de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien, por cierto, adelantaba que con Lula da Silva, el presidente brasileño, estará evaluando varios casos internacionales, como la situación de Ucrania, la situación de la Franja de Gaza, pero también la situación de Venezuela. Con Lula da Silva, que es un presidente amigo y cercano a Nicolás Maduro. También esos temas, y Venezuela está también en la agenda, serán discutidos con Javier Milei, porque luego Blinken va a la Argentina y se reunirá con el presidente de ese país. Bueno, otras notas que destacan en la agenda. Hubo una situación irregular en el metro de Caracas, dos explosiones al parecer o cortocircuitos, tanto en la estación de Zoológico como en la estación de Caño Amarillo. Creó caos, creó pánico, obviamente, la humareda, en fin. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar si hay responsabilidades en estos accidentes en principio, pero que pudieron haber sido provocados de acuerdo al criterio oficial. Así que bueno, estaremos muy pendientes para informarles qué pueda surgir de estas investigaciones. Otra nota importante con Venezuela es que, a pesar de una tensión que se generó recién entre el gobierno de Uruguay y el gobierno venezolano, el canciller de aquel país dijo que no tiene pensado en romper relaciones diplomáticas, ni mucho menos con el gobierno venezolano, a pesar de los cuestionamientos que hacen sobre la situación política interna de Venezuela. Vamos con otros temas internacionales. Bueno, un juez determina que la viuda del fallecido y asesinado presidente de Haití en 2021, fue este hecho, Jovenel Moïse, es cómplice, junto con un ex primer ministro y el actual embajador de Haití en la Organización de Estados Americanos, que era jefe de la policía para el momento del asesinato y del asalto a su hogar, a su casa. Es un episodio que nosotros aquí estuvimos dándole cobertura, ¿no? Entonces este juez involucra también a la esposa como cómplice.
Otra noticia en el plano internacional importante es que el gobierno de Panamá da a conocer que las mafias que manejan la migración obtuvieron aproximadamente 820 millones de dólares por manejar esta oscura y turbia operación a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá. 820 millones de dólares. Y también las autoridades decían que para este año 2024 será un número mayor de personas las que van a cruzar. Es el pronóstico que ellos realizan, porque ya para esta fecha de febrero, más de 54.000 venezolanos, más de 54.000 personas, en buena medida y en mayoría de venezolanos, ya han cruzado la selva del Darién. Otra información importante, el caso de Alexei Navalny, el disidente ruso muerto en esa tétrica cárcel del Círculo Polar Ártico. Las investigaciones continúan, no se entrega el cadáver a los familiares, hay muchas conjeturas sobre la participación y las órdenes que habrían recibido. En todo caso, por ejemplo, Francia llamó a consulta a su embajador en Rusia y a su vez, pues también tenemos que la esposa, la viuda de Navalny, pues hizo presencia en la reunión del Consejo Exterior de los cancilleres o ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en el día de ayer. Eso lo adelantábamos. Otra información importante son las tensiones entre Brasil e Israel por los comentarios que ha hecho Lula da Silva sobre la presencia militar en Gaza. Brasil retira momentáneamente, llama a consulta a su embajador en Israel. Deportes, bueno, sigue el tema de Kylian Mbappé. Hay un diario español, Marca, que asegura que ya firmó el contrato con el Real Madrid y que se está dando cobertura o blindaje a lo que será su imagen para efectos publicitarios. Hoy hay partidos, seguimos en el fútbol de UEFA Champions, el más importante, partidos de ida, en este caso será el de Inter de Milán, que recibirá en Milán al Atlético de Madrid. También hay un juego entre el PSV Eindhoven de Países Bajos versus Borussia Dortmund de Alemania. Y en béisbol, bueno, el venezolano David Peralta salta de los Dodgers de Los Ángeles a los Cachorros de Chicago, firma contrato, bueno, y se desarrolla con muchos venezolanos el Spring Training, los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de la alternativa que ofrecemos a todos ustedes, como es la red social X, usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, siempre la información del tiempo y lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 20 de febrero de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien temprano. Acá está, fresco como una lechuga, Ricardo Salmerón. ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Saludos a todos nuestros amigos televidentes y, bueno, buenos días para todos ustedes también. Nosotros listos para iniciar este recorrido por las informaciones más importantes que están en los diarios de circulación nacional. Por supuesto, completar de alguna forma ese excelente análisis y resumen noticioso que hace Carlos al inicio de nuestra emisión. ¿Sí? Y que nos tiene acostumbrados a ese resumen tan completo. La audiencia también siempre comenta en este resumen de Carlos Fernández, pues antes de salir de casa se van bien informados. Bueno, vamos a comenzar titulares. De inmediato. Iniciamos esta revisión de los periódicos con la portada digital del diario El Universal. Ellos destacan como principal titular este tema que ya adelantaba Carlos al inicio. Presidente Maduro exige a oficina de la ONU que se disculpe. Advierte que en el mar por delimitar entre Guyana y Venezuela no entra la ExxonMobil a extraer petróleo. También se destaca en esta portada del Universal, con 42 partidos se evalúa la Asamblea Nacional el tercer borrador de propuestas al CNE. Dice el sumario, gran jornada de diálogo nacional, tiene como objetivo elaborar calendario electoral. En otro tema que se destaca en esta portada, dice Diosdado Cabello rechaza actitudes de la Comisión de Naciones Unidas. El primer vicepresidente del PSUV se pronunció sobre la suspensión del país de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Defensa de los Derechos Humanos.
Hacen una cita textual para Diosdado Cabello, abro comillas: la ONU debería estar preocupada por asuntos más graves y levantar sus banderas en rechazo al genocidio contra el pueblo palestino. También se destaca en esta portada: Tarek William Saab asegura que Rocío San Miguel fungía como espía. Esta información que ya mencionábamos al inicio se desprende de una rueda de prensa que ofreció el día de ayer el fiscal general. Aseguró que la abogada Rocío San Miguel participaba como espía en la llamada Operación Brazalete Blanco. También destacan otras informaciones. Esta es de corte internacional, tiene una gran fotografía. Cierran por huelga la Torre Eiffel. Parte de la nota reseña que el monumento más popular de París estuvo cerrado al público este lunes por una huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria, protesta que podría prolongarse en los próximos días. La sociedad de explotación de la Torre Eiffel indica que a causa de una convocatoria de huelga de una parte del personal, su apertura se ve perturbada. Dos sindicatos exigen una mejor gestión del monumento. Además, tenemos también el tema internacional: crisis diplomática, llaman a consultas al embajador de Brasil en Israel. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario Últimas Noticias. ¿Cuál es su titular principal para el día de hoy? Dice de manera textual lo siguiente: plataforma unitaria entró por el aro. Es un diálogo tan amplio que incluye a los magnicidas. Esto lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien además destacó la incorporación de la plataforma unitaria opositora al diálogo promovido por la Asamblea Nacional para elaborar un calendario electoral. La mesa de diálogo evaluará las propuestas presentadas para que todos se sientan incluidos. Esta última parte corresponde a declaraciones que diera el día de ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Nos vamos a otros temas que también están relacionados con las declaraciones del presidente de la República. La misión de la ONU no volverá si no piden disculpas a Venezuela. Más abajo leemos: Jorge Arriaza, designado secretario ejecutivo del ALBA. Nos vamos a la gráfica principal: leoncitos blancos en Maracay. Los dos cachorros de león blanco que nacieron hace 2 meses en Maracay fueron mostrados al público por primera vez en el zoológico de Las Delicias, con presencia de la gobernadora de Aragua, Karina Carpio. Los felinos fueron concebidos en cautiverio por 2 ejemplares traídos desde la República Checa. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario 2001. Ellos dan prioridad al siguiente titular. Atención, dice: robo o extravío del pasaporte debe reportarse. Autoridades especialistas recomiendan a los venezolanos presentar una denuncia ante el CICPC o en su defecto al Ministerio Público en caso de hurto o pérdida del documento vital para viajes internacionales. También se toca el tema electoral, dice acá en la sección en la agenda: entregarán al CNE fecha de elecciones. Más abajo, declaraciones del fiscal general de la República, dice: San Miguel fungía como espía. En otro tema, que también acaparó la atención el día de ayer, dice: el metro sufre cortos y conatos de incendio. Y en un reporte que tiene que ver con el tema comunidad, tienen una pequeña fotografía, dice: postes y cables en el Junco podrían causar una tragedia. Habitantes de la zona exigen a Corpoelec pronta solución. En el tema arte y espectáculo, acá tenemos una foto de Madonna y dice el titular: cae de largo a largo en pleno show en Seattle. Se cayó de una silla donde la estaban llevando. ¿Usted vio la imagen? Sí, pero no era tan alto. Ella estaba sentada en la silla y no debió ser un golpe muy fuerte. Sin embargo, bueno, claro, allí pasó. Claro, y allí quedó registrado. Y allí quedó registrado. Amigos, vamos a revisar con un poco más de detalle esta información relacionada con lo ocurrido en el metro de Caracas el día de ayer, y lo vamos a hacer a través de la portada del diario El Nacional, o mejor dicho, una de las noticias que están en el portal del diario El Nacional justamente se refiere a este tema. Reportan conato de incendio en el metro de Caracas. Usuarios de redes sociales dijeron que se registró una situación irregular en la estación zoológico del metro de Caracas. Posteriormente, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que se trató de un conato de incendios. Palacios indicó a través de su cuenta en X que el hecho se debió a un desperfecto eléctrico y que efectivos bomberiles realizaron las labores de extinción de las llamas para evitar su propagación. También informa el diario El Nacional que ocurrió un cortocircuito, en este caso en la estación Caño Amarillo del metro de Caracas. Las autoridades y el ministro de Transporte han indicado que
vez se están realizando pues las investigaciones correspondientes. Pasamos a un tema internacional. Lamentable esta noticia: 3 muertos por ataque armado contra migrantes en México. El menor de edad asesinado es de nacionalidad ecuatoriana y las otras víctimas son una mujer peruana y otra hondureña. Esta información la dio a conocer el fiscal de Sonora, Gustavo Salas. Además de los fallecidos, otros 3 migrantes resultaron heridos y permanecen internados en hospitales de la región. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la portada del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva, tienen una gran fotografía y dice: Arraez se reportó con su bate listo. Dice, el 2 veces campeón bate llegó lleno de optimismo a los entrenamientos y confiado en ganar con los Marlins, tercer cetro en fila con el Madero. También tenemos acá 8 criollos con boleto a París 2024. Dice, pues los atletas de ecuestre, Patricia Fernando y Luis Larrazábal, inscribieron sus nombres para estos juegos que arrancan el 26 de julio. Y también Táchira igualó al Leverkusen. Bueno, amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Usted no se aparte porque al regreso vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Ya venimos en solo minutos. Investigadores hallaron un grupo de células que tienen una capacidad para combatir mediante un proceso aún desconocido la malaria, una enfermedad potencialmente mortal transmitida por mosquitos. A través de un estudio realizado en la Universidad Nacional Australiana, se determinó que las llamadas células B, que se encuentran en el sistema inmunitario, son fundamentales en el desarrollo de células T auxiliares, las cuales están ubicadas en las amígdalas humanas, donde generan anticuerpos que ayudan al organismo a combatir los parásitos de esta enfermedad. Los especialistas aseguraron que pese a que desconocen cómo estas moléculas influyen en las defensas, esta investigación es un aporte para el desarrollo de nuevas resistencias en tratamientos duraderos. Génesis Rivas, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de El Informador. Este periódico es del estado Lara. Entre sus titulares destaca el siguiente: Maduro 2 puntos, hasta que no rectifique y pida perdón, la ONU no volverá. También se reseña lo que es la posición de la oposición en este encuentro que tuvo el día de ayer con la representación oficialista. Bueno, ellos denuncian en encuentro violaciones al pacto para las elecciones. Más abajo leemos: Tarek William Saab 2 puntos, Rocío San Miguel recibió pagos en dólares de una petrolera. Vamos a un tema local. Transporte se declara en emergencia ante escasez de combustible. El Sindicato Bolivariano de Transportes Similares y Conexos de Venezuela, seccional Lara, exhortó al presidente Nicolás Maduro, así como a las autoridades nacionales y regionales, a dar una respuesta al sector que a su juicio debe ser del propio presidente. Brian Reyes se encuentra en emergencia. Señala este representante que el sector transporte se encuentra en emergencia debido a las dificultades que tienen para abastecer sus unidades de combustible. Veamos ahora qué trae el periodiquito de Aragua en su portada. Como casi toda la prensa nacional, se refieren, hacen reseña de las declaraciones del presidente de la República en torno a este cese de actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y también la expulsión de todo su personal. Dice: Maduro por caso ONU, 2 puntos, deben pedir perdón. El mandatario nacional ratificó el cierre de la oficina del organismo en Caracas y aseguró que si no rectifican no volverán a Venezuela. Acusó a los funcionarios expulsados de haberse desviado de sus labores y convertirse en un espacio para el espionaje interno. Más abajo tienen una fotografía. Plataforma Unitaria entregó propuesta de cronograma electoral. En otros temas que se destacan acá, uno más local, dice: piden cambio de mando por fallas con el gasoil. Transportistas de Aragua aseguraron ayer que las autoridades a cargo no han podido resolver la escasez del combustible. También se destaca en esta portada del periodiquito: menos de 20% de las escuelas estarían en pleno funcionamiento. Este es el balance que hace Citra Enseñanza en Aragua.
En el tema internacional, dice Lavrov, inició en Cuba su gira por América Latina. El canciller ruso se reunió con Díaz-Canel y saben ustedes, ahora viene a Venezuela. Bueno, vamos a revisar la portada del diario La Calle del estado Carabobo. Conductores de motos y carros desafían a la muerte. Las cifras de accidentes donde están involucrados motorizados, conductores de carros particulares, camionetas de pasajeros y camiones se ha disparado en los últimos meses por la imprudencia y exceso de velocidad. Durante Carnaval se registraron al menos 71 siniestros viales, dejando 29 personas fallecidas entre choques, colisiones, vuelco de vehículos, accidentes en motos y peatones arrollados. Otros temas en esta portada: habría una última extensión del plan borrón y cuenta nueva, que es para actualizar las cuentas en Corpoelec, en el servicio eléctrico. Gobernador Lacaba, el turismo debe mover y activar al país. La pobreza en Argentina sube y alcanza a casi el 60% de la población. Esto en materia internacional. Nos vamos al ámbito deportivo. Fue inaugurado el complejo deportivo Rafael Urdaneta. Y de esta manera hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene por allí la hora, Salmerón? Con mucho gusto, son las 6:40 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y también el reporte del tiempo, y a eso sumamos, ¿qué sumamos? Bueno, vamos a sumar todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de la cuenta en X, @el_noticiero. Ya estamos muy atentos, Salmerón los estaba allí revisando y los va a compartir con ustedes en solo minutos. Ya veremos. Cada uno de los videos que ves en pantalla no son reales. Estos son creados con Sora, una innovación en materia de inteligencia artificial perteneciente a OpenAI. Sora se encuentra en fase de prueba, permitiendo crear videos de 60 segundos, utilizando un prompt donde los usuarios indican textualmente lo que quieren ver en las imágenes. Una muestra es ver un material audiovisual de una mujer asiática caminando por la calle, creada con este sistema. Y eso no es todo, se pueden hacer películas de ficción, antiguas, videos verticales, movimientos de cámara y efectos especiales. Expertos han manifestado su preocupación para distinguir la realidad de estos materiales. Sin embargo, la compañía asegura que Sora tiene limitaciones al momento de simular escenas físicas complejas, por lo que será necesario verificar que el movimiento de los objetos o personas se vean naturales y que no tengan errores que comúnmente se suelen ver en las manos y extremidades con este tipo de tecnología. OpenAI no permite utilizar caras de personas como artistas para garantizar la seguridad de cada individuo y evitar se cree material indeseado con sus rostros. Renny Escalona, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de los diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Colombia. Tenemos portada del diario El Universal. Ellos tienen una gran foto y la titulan de la siguiente manera: es un tema de comunidad. ¿A qué se debe el daño en la misma tubería de siempre? Aquacar, que es la compañía de aguas de Cartagena, señaló que las causas aún son materia de investigación. Y también acá reseñan que una de las esculturas más emblemáticas de Cartagena, que es la del célebre dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra, en la plaza del mismo nombre, está pues muy deteriorada. Hacen el llamado para que sea rescatada. La Voz de Durango circula en México y destaca como principal titular el siguiente: Durango es de una de las entidades más seguras del país. Dice el antetítulo: con trabajo y coordinación del Ejército Mexicano. Tienen ahí una fotografía de un acto encabezado por el gobernador de esta entidad mexicana. También se reseña con una pequeña fotografía: incrementan los basureros clandestinos. Más abajo dice: hasta 15 robos por semana, reportan comerciantes. Vamos con tema político en la portada de Diario Libre de República Dominicana. ¿Cuál es el titular principal? Para Abinader, que es el presidente de la nación, triunfo del PRM consolidó la democracia dominicana. Oficialismo ha alcanzado 121 alcaldías, mientras que Rescate RD solo 23. La oposición mantiene sus críticas y reclamos. Los partidos tienen hasta el viernes para presentar sus alianzas.
Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Miranda, Falcón, Los Andes y Zulia. Maracay estará parcialmente soleado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. San Carlos totalmente soleado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 39. Barcelona parcialmente soleado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 39. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje que nos envía el señor Abel. Él nos escribe desde San Juan de los Morros y señala que en la zona donde él vive allá todos los días se va la luz y que hay constantes bajones. También por acá Roslyn Arias dice: necesitamos alumbrado público en la calle Andrés Eloy Blanco, sector Arias Blanco, entre la calle Las Marías y La Unión. Tienen más de 4 años sin servicio. Esto es en Maracay, Estado Aragua. Luis Núñez hace un llamado desde Santa Teresa del Tuy a Fundayacucho para que sean tomados en cuenta con becas universitarias los estudiantes de la UCS del municipio, ya que les cuesta mucho costear los estudios. El señor Salinas por acá nos escribe desde el municipio Campo Elías del estado Mérida, hace un llamado al alcalde para que proceda a la recolección de los desechos sólidos y arreglar también las infraestructuras. Saludos, envía José Antonio Martínez y finalizamos con este pequeñín Kyle que está de cumpleaños. Bueno, felicidades para él. Bueno, es momento de revisar lo que tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández. Así es, hay mucho más, por supuesto, muy nutrida la agenda informativa del día de hoy. Vamos a comenzar por lo pronto con algunos trabajos que ha realizado el equipo de periodistas del noticiero de Televen y vamos a darle inicio con el tema de salud. Familiares de pacientes con fibrosis quística exigen acceso a medicamentos. Nuestra reportera Vanessa Urbano con más información en este sentido. Nos vamos sobre el estado Bolívar. Habitantes de Ciudad Guayana en esa entidad acuden a mercados municipales para encontrar ofertas que ayuden a rendir sus presupuestos. Andrea Calma, corresponsal, consultó la opinión de los consumidores. Tenemos ahora información del estado Carabobo. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y Giuseppe Palmisano, presidente de Carabobo Fútbol Club, firmaron un convenio para impulsar diferentes disciplinas deportivas en el municipio de Valencia, ¿no? Sandino Yaguare, el corresponsal con los detalles. Vamos al espacio internacional. Autoridades hallaron droga en área donde naufragó petrolero en Trinidad Tobago, muy cerca de las costas venezolanas. Bueno, en el espacio de entrevista abordaremos el tema político. Allí estaremos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas. Pero el tema político será fundamental con esto del cronograma electoral. Y en lo actual, el segmento de arte y espectáculos, conoceremos cuándo llega a las salas de cine Joker, Locura para dos. Así que muy pendientes entonces de la sección de arte y espectáculos. Les vamos a invitar a que permanezcan en nuestra audiencia. Es muy breve la pausa que haremos y al regreso tendremos a Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones y por supuesto los detalles. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Feliz día también para cada uno de ustedes en sus hogares. Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño cada mañana. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy bien, Cruz Mila. ¿Cómo amaneces tú? Muy bien, chévere. Me alegro. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Tal día como hoy, pero en 1938, fue inaugurado el Museo de Bellas Artes de Caracas, ahí en el Parque de los Caobos. Es el museo de artes plásticas más antiguo de nuestro país. Tiene un estilo neoclásico y moderno diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Cuenta con una exhibición de más de 5.600 obras allí permanentes. Así es, un espacio verdaderamente reconfortante para reencontrarnos con la cultura. Especialmente los muchachos, lleven a los muchachos allí a conocer el Museo de Bellas Artes. Sí, señor. Amigos, nos vamos a una nueva pausa.
acá en la primera emisión, pero al regreso venimos repletos de noticias. Entre las notas a destacar, secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordará situación en Venezuela durante su gira por Sudamérica. Esto y más a la vuelta. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió disculpas públicas a la Oficina Técnica de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para permitir su retorno a nuestro país. Han desfigurado completamente la función que tienen que cumplir para velar por los derechos humanos de la humanidad. No tienen moral para hablar de Venezuela, así que hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, no volverán a Venezuela. Esa oficina técnica no volverá a Venezuela. Durante su programa con Maduro Más, el primer mandatario nacional rechazó la intervención de representantes de la ONU en asuntos internos de Venezuela, asegurando que la oficina trabajó como una sede de espionaje y conspiración interna contra su gobierno. Y algunos de sus voceros, quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal y juez en Venezuela, calificar esto, calificar aquello. Y de verdad, allí las instituciones han respondido, efectivamente, a esta gente se le dio 72 horas, todos se fueron del país el sábado, afortunadamente. El jefe de Estado recordó que la llegada de estos funcionarios del organismo internacional a Venezuela fue una propuesta realizada por el gobierno nacional a la excomisionada Michelle Bachelet en 2019, con el objetivo de asesorar a las instituciones venezolanas en las reformas legales que el país necesita, pero que con el tiempo se transformó en lo que ha catalogado como un espacio de terroristas. Durante un debate sobre la economía nacional entre autoridades gubernamentales y movimientos sociales e industriales, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, instó a transformar el modelo rentista por un modelo de producción diversificada. Nosotros estamos llamados a la exportación de productos terminados que generen divisas para el país, un nuevo modelo que permita que Venezuela desarrolle sus grandes potencialidades y ponga a disposición sus inmensas riquezas a favor del desarrollo nacional. Rodríguez aseguró que todas las propuestas que se recojan de este debate serán entregadas al presidente Nicolás Maduro con el objetivo de formular una serie de políticas nacionales para potenciar la economía. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien emprende este martes su gira por Sudamérica, asegura que trabajará para mejorar la seguridad regional y global. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y luego con el presidente argentino Javier Milei. Abordará, además, entre otros temas, el diálogo entre el gobierno nacional de Venezuela y la oposición, el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y el establecimiento de una ruta democrática para las elecciones presidenciales de Venezuela. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, en el estado de Mérida, la Guardia Nacional retuvo una gandola por presunto contrabando de mercancía. Volvemos con esto y más en minutos. Las delegaciones de gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática se reunieron para debatir fechas para el cronograma electoral de los comicios presidenciales de este año. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la propuesta de la oposición se sumará a las entregadas por otros sectores.
El también jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación asegura que el encuentro se logró tras 2 invitaciones. Señala haber recibido una propuesta general para el desarrollo de los comicios. La plataforma unitaria presentó un documento muy similar a lo que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país. Presentaron un documento típico donde hablaban de las condiciones generales de las elecciones. No entraron en detalle, sobre todo se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas de registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral y de alguna fecha electoral que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos. Rodríguez no especificó si este encuentro reactiva la mesa de negociaciones y si se avanzó o no en la revisión del respeto a las condiciones del Acuerdo de Barbados. Por lo pronto afirma que no han cometido violaciones de derechos humanos, al tiempo que se limitó a informar sobre la elaboración de un papel de trabajo sobre el cronograma electoral. Ese borrador está en este momento en las manos de quienes ya participaron en las reuniones anteriores. Nosotros vamos a analizar la propuesta que trae, en este caso, la denominada plataforma unitaria, a los efectos de que todas y todos se sientan incluidos en el proceso de conformación de un cronograma electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que será el Consejo Nacional Electoral el que tenga la última palabra en cuanto a la fecha para las presidenciales de 2024. Mardolay Prin, Televen. Entre tanto, la delegación de la Plataforma Unitaria para el Diálogo Nacional denuncia ante el Reino de Noruega las distintas violaciones que a su juicio ha cometido el gobierno nacional a los acuerdos establecidos en Barbados. Aseguran que ellos solo quieren que se respete la ruta electoral. Entre esas supuestas violaciones que ha expuesto el jefe de la delegación opositora Gerardo Blay está que el gobierno irrespeta el mecanismo de escogencia del candidato para las presidenciales, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra la primaria, las inhabilitaciones, así como la detención de Rocío San Miguel y la más reciente expulsión de la oficina de Alto Comisionado de la ONU, entre otras. La reunión de hoy tuvo 2 partes. Primero, consignamos ante la facilitación noruega y el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, un escrito de 24 páginas con las denuncias de violación y otro escrito de 9 páginas que es alcance al primero, que complementa en un mes lo que ha venido escalando en materia de represión y de violaciones parciales al Acuerdo de Barbados. Y la segunda parte fue: ¿por qué no se comienzan a hacer estas cosas? Y se sigue simplemente hablando de que está consultándose con no sé cuántas personas, por cierto, sus mismas personas, su cronograma electoral. Blay rechazó la entrega de propuesta de un calendario electoral que se está ejecutando desde el Parlamento con distintos sectores de la sociedad. Recalcó que en el Acuerdo de Barbados deja claro que todos los candidatos, siempre y cuando cumplan con los requisitos, pueden participar y ofrecer garantías electorales que brinden confianza a la población. ¿Por qué no se abre ya el registro electoral? Más de 3 millones de venezolanos dentro del país, sin contar los venezolanos que están afuera, o son nuevos votantes o han migrado dentro del territorio. ¿Para cuándo se va a dejar abrir el registro electoral? Pero en operativos serios, compromiso también era desarrollar el plan para la observación técnica internacional y nacional. Ya están mencionados dentro del propio acuerdo cuáles son las organizaciones internacionales que deben ser invitadas como mínimo. Ese es el mínimo. Hay 3 que son importantísimas, aunque todas pueden ser importantes. El Centro Carter, la Unión Europea, los expertos de las Naciones Unidas. En cuanto a una posible fecha para la elección presidencial, Blay señaló que lo ideal sería en el mes de diciembre, como es de costumbre en el país, y añadió que no tienen fecha para unas próximas reuniones tanto con el gobierno nacional como con la delegación de Noruega. Manuel da Silva, Televen. Más tarde, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer que en los próximos días será presentado un documento al Poder Electoral que contiene las propuestas de los diferentes actores de la sociedad que participaron en el diálogo para establecer la fecha de las presidenciales.
3 puntos que ya están bastante acercados en una propuesta común para un documento común. Principios generales de la elección presidencial, calendario o calendarios, propuestas de calendarios electorales, porque pueden ser varios para que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión, y garantías electorales. De estos 3 puntos estamos bastante cerca. En el proceso de consulta de este lunes participaron 42 partidos políticos, entre oposición y el denominado Gran Polo Patriótico, y 9 candidatos presidenciales independientes. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó de espía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel. El titular del Ministerio Público destacó que San Miguel se valía de vínculos para extraer información. Rocío San Miguel está acusada de participar en la trama Brazalete Blanco, la cual tenía planes magnicidas. Según el fiscal general Tarek William Saab, dieron con su vinculación tras la extracción telefónica y documentos de Ángelo Heredia y Guillermo Enríquez Zarciero. San Miguel presuntamente coordinaría equipos de comunicaciones para transmitir en tiempo real los avances de la operación. A través de la ONG, resguardar los derechos humanos de los militares involucrados y servir de enlace con la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos. Obviamente que toda esta información nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de los derechos humanos, sino a una agente a la cual inclusive, si me permiten, le hemos conseguido, y está en la cadena de custodia, pagos en dólares de una transnacional petrolera. Me estoy enterando que un activista de derechos humanos y de una llamada ONG tiene que tener pagos de una transnacional petrolera. Increíble. El fiscal general añadió que en allanamientos realizados en presencia de familiares y abogados de Rocío San Miguel, hallaron 18 mapas con demarcaciones de zonas estratégicas, incluyendo el Palacio Presidencial de Miraflores, y además la acusó de filtrar información del sistema de defensa antiaéreo del país. Se trata de una información que no es de acceso público y menos de una ONG, y que ha sido compartida con una potencia extranjera, delicado. Se han conseguido intercambios similares a este que estoy mencionando con embajadas de 3 países más, pertenecientes también a potencias extranjeras, para una suma de 4 interactuaciones directas de reuniones secretas en Venezuela, y también ella revela en la extracción telefónica en la Unión Europea, en Estados Unidos, con legaciones diplomáticas, incluso dice que se ha reunido con militares en esos países para transmitir esta información. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, agregó que con respecto al caso, hay 15 personas detenidas y 15 con órdenes de aprehensión por ejecutar. Jonathan Cárdenas, Televen. Cambiamos de tema. Familiares de pacientes con fibrosis quística acudieron a la sede del Ministerio de Salud para denunciar la falta de medicamentos. Romina necesita de hacerse terapias, nebulizaciones a las 5 de la mañana, hacerse terapias respiratorias a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche. Y bueno, realmente los medicamentos son muy costosos y es fuerte porque en ningún momento hemos recibido ayuda del Ministerio de la Salud. No le estoy colocando nada. Entonces mi hija está propensa a morir. Los pacientes con fibrosis quística necesitan por lo menos $1.000 mensuales para costear algunos de los medicamentos. El gasto no solo se limita a las medicinas, ellos deben acudir a citas médicas con especialistas, controles regulares y exámenes como espirometría, además de la alimentación especial que requieren. Acá en Venezuela hay una sola farmacia que lo trae, por lo menos las enzimas pancreáticas, y cuesta $120 un frasco de 100 pastillas. Mi hijo se toma 9 diarias. Este año van 3 pacientes muertos. El año pasado se murieron 8. Un chamo con fibrosis quística te sale mensual de $1.000
a $5.000 cuando están sanos. Sano te digo cuando están en casa sin bacterias, sin nada. Si el chamo tiene bacterias, si el chamo tiene que ir a una hospitalización, mínimo tiene que tener $10.000 en el bolsillo. ¿Por qué es tan delicada la fibrosis quística? Se trata de una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso que se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y el páncreas. Entre los síntomas que se manifiestan está la fiebre, aumento de la tos, pérdida de peso y abdomen hinchado. La preocupación de muchos familiares es que sus seres queridos pierdan la vida ante la lucha por conseguir sus tratamientos. Una enfermedad que no tiene cura, por eso es tan necesario el tratamiento oportuno, que es lo que va a ayudar a aliviar los síntomas, a mejorar y a prolongar la vida de estos pacientes. El control y una intervención temprana retrasa el progreso de esta enfermedad. Vanessa Urbano, Televen. En otro punto de nuestro territorio, transportistas del estado Lara dicen que han debido recortar sus rutas debido a la falta de combustible subsidiado en municipios foráneos. Los representantes del sector transporte aseguran que el despacho desde PDVSA no es frecuente, razón por la que muchos de ellos han tenido que optar por ahorrar el combustible que surten en estaciones de servicio, en donde llega con regularidad pero a precio dolarizado. Hay municipios donde tenemos punto a punto, ¿viste? En el municipio de Semón-Plana tenemos punto a punto por el problema de combustible que nos llega frecuentemente. Entonces no recortamos rutas, sino que después de pandemia seguimos con la modalidad punto a punto. Desde el Sindicato Bolivariano de Transportistas también se denunciaron otras irregularidades. Una de ellas es que la página Patria no ha permitido colocar el cupo de combustible a un gran porcentaje de transportistas luego de un error que presentara recientemente esta plataforma y cuya situación les ha impedido surtir en distintas jurisdicciones. Que a raíz del 9 del presente mes se cayó la plataforma, hubieron una cantidad de transportistas que fueron excluidos de dicha plataforma y no les está llegando el litraje a la huella. Entonces, si no tenemos litraje, obviamente no podemos abastecer el poco combustible que se nos suministra. Los transportistas han hecho los respectivos canales regulares, han ido a Fontur, los presidentes de línea, pero hasta los momentos no se ha podido solventar esa serie de situaciones. En esta conferencia de prensa también los representantes del sector transporte instaron a autoridades del gobierno nacional en discutir la tarifa a cobrar tras el reciente ajuste que hizo el gobierno venezolano al ingreso mínimo de los ciudadanos. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó el reciente pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que indicaba que evaluaría futuras acciones tras la expulsión de sus funcionarios del país. No nos imaginamos a la ONU tomando medidas contra Venezuela porque echó de su territorio soberano a unos injerencistas que creían que nosotros éramos colonia. No me imagino, no sé qué represalia pueden tomar contra un país que solo reclama su soberanía y su respeto. Pero bueno, la ONU la controla Estados Unidos. Y podemos esperar, cuando digo que no sé, es que cualquier locura puede ocurrir de parte de ellos. Asimismo, Cabello señaló que la Organización de las Naciones Unidas debería estar preocupada por asuntos más graves, al tiempo que repudió que sectores de la oposición venezolana hayan expresado que la expulsión de la oficina de la ONU significa un retraso para el país en materia de derechos humanos. Sectores de oposición están molestos porque la ONU fue expulsada, estos técnicos fueron expulsados. Bueno, tú sabes que ahí lo que procede es una aritmética fácil. Los que lo defienden estaban con ellos. Quienes salen hoy a defender a la ONU seguro estaban recibiendo información falsa de esa oficina que creyó que nosotros éramos colonia. Esa es la razón por la que se van. Se les había advertido, se les había señalado, ellos nunca corrigieron.
En materia electoral, Cabello recordó que el Acuerdo de Barbados establece que los comicios presidenciales deben realizarse en el segundo semestre del año, por lo que instó a la oposición a coordinar las acciones necesarias para realizar primarias con candidatos que estén habilitados. El secretario general de COPEI, Juan Carlos Alvarado, afirmó que junto a representantes de 15 partidos políticos de oposición discutieron la posibilidad de escoger un nuevo candidato unitario para las venideras elecciones presidenciales. Bueno, cada quien hizo unos planteamientos en materia del calendario electoral, hubo planteamientos en materia de condiciones electorales, de cuestiones técnicas del proceso electoral, de lo que debe ser el acompañamiento técnico electoral. Allí estuvieron los consensos enmarcados en eso. Es difícil que el primer día, era la primera reunión, hay que destacar que estamos retomando un proceso de diálogo entre las organizaciones con fines políticos, nos estamos viendo, nos estamos reconociendo dentro del marco del respeto y por eso mencionaba de que este proceso va a permitir construir el mecanismo para tomar la decisión de quién será el abanderado. Durante una reunión llevada a cabo en la sede del partido, Alvarado rechazó la postura del gobierno de Estados Unidos sobre la posible reimposición de sanciones a Venezuela en abril, a la vez que asegura que estas medidas no han dejado resultados positivos en nuestro país. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Rodríguez, supervisó este lunes la implementación del Plan de Impulso Procesal 2024. Esto en medio de su visita al Palacio de Justicia del área metropolitana de Caracas. La máxima autoridad del Poder Judicial destacó que dicho procedimiento busca reforzar la agilización de estos procesos en el país. Señaló que uno de los objetivos primordiales es acercar la justicia a los ciudadanos y hacer cumplir la ley para la defensa de los derechos humanos de cada individuo. Más de 70 familias del sector El Arado, parroquia Rómulo Gallegos del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Sucre, fueron beneficiadas en la jornada social Amor en Acción. En el despliegue se brindó asistencia médica, se donaron juguetes, materiales deportivos y calzados a niños y adultos mayores. Estamos atendiendo aquí 203 habitantes, fueron atendidos 178 niños también con sus medicamentos. De una vez se fueron entregados en el momento de la atención médica. El alcalde Elías Guerra anunció que esta comunidad de El Arado fue debidamente mapeada con la finalidad de ser incluida en planes de viviendas impulsados por el Ejecutivo Nacional. Ya tenemos esta comunidad totalmente cartografiada, que es lo primordial para nosotros salir luego a llevar a las instancias mayores para avanzar en lo que serán los proyectos de esta comunidad. Guerra anunció que en compañía del movimiento Somos Venezuela, este despliegue visitará a las comunidades de Costilla de Vaca, Parare y Río Viejo de Casanay, en donde se atenderán a aproximadamente 300 familias más. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Un incendio forestal se registró en el Parque Nacional Guaraíra Repano, específicamente a la altura de Mari Pérez, en el municipio Libertador de Caracas. Los funcionarios bomberiles se trasladaron al lugar para controlar las llamas. Ante esto, el tránsito vehicular se vio restringido. Por otra parte, en el municipio Boconó del estado Trujillo, el cuerpo de bomberos logró extinguir un incendio de vegetación. Según reportaron las autoridades de la entidad, ya son más de 130 conatos que se han registrado, por lo que instaron a la población a evitar la quema de desechos sólidos. La tarde de este lunes se registró una explosión en un vagón de la estación Zoológico de la línea 2 del metro de Caracas. Las autoridades competentes desalojaron a los usuarios y activaron una ruta de contingencia de Metrobús entre las estaciones Antímano y Zoológico en ambos sentidos debido a la restricción en el paso de trenes. De igual manera fue evacuada en la estación Caño Amarillo, o fue evacuada en la línea 1 debido a fallas en el sistema, por lo que se activó la vía única temporal entre Agua Salud y La Hollada. Bien, y cuando son las 7:19, hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en la sesión internacional Crisis Diplomática entre Brasil e Israel. Volvemos con esto y más en minutos.
El canciller de la República, Iván Gil, recibió en Caracas las copias estilo de 4 embajadores en nuestro país. Se trata de los diplomáticos Nils Martin Gunek de Noruega, Joseph Gerard B. Ángeles de Filipinas, Meshach Kitchen de Zimbabue y Liviana María de Oliveira de Brasil. Durante el recibimiento, Gil ratificó el compromiso de fortalecer la cooperación con las naciones en cuestión en aras de reforzar el respeto mutuo y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde este lunes se registraron fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes tras un operativo anticontrabando realizado en Bogotá. Medios locales detallaron que las protestas se generaron por el desacuerdo de los comerciantes a que les revisaran sus establecimientos, por lo que los uniformados tuvieron que repelerlos con gases lacrimógenos. La policía de Ecuador incautó más de 6 toneladas de droga que iban a ser presuntamente trasladadas a México. Los efectivos indicaron que la supuesta sustancia estaba oculta en un cargamento de polietileno dentro de un contenedor que pretendía atravesar uno de los muelles del puerto de Guayaquil. En el procedimiento, 2 ciudadanos fueron detenidos, uno de ellos con antecedentes por falsificación de firma y documentos. Más de 1 kilo de presunta droga fue encontrado en la costa de Cove State, en Trinidad y Tobago, cerca del área donde se hundió el pasado 7 de febrero un buque involucrado en un derrame petrolero de más de 15 kilómetros. Las autoridades no especificaron si la carga estaba vinculada con el naufragio del barco. Cerca de 20 millones de niños sufren de pobreza o exclusión social en diversos países de Europa. Esto según el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. El texto señala que 1 de cada 4 menores se encuentra en esta situación en esos países. Asegura que España es la nación con la tasa más alta del continente, al superar los 2 millones de casos, lo que representa el 28% de la población infantil y adolescente. Y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, criticó el supuesto dominio que Estados Unidos y otras naciones de Occidente estarían imponiendo en el orden internacional. Aseguró que no implementan la diplomacia, sino recurren a las amenazas, el uso de la fuerza militar y las sanciones. Esto ocurre en medio de su gira por América Latina, que inició en Cuba, incluirá este martes a Venezuela y cerrará en Brasil. Por cierto que el canciller de Brasil, Mauro Vieira, llamó a consultas al embajador de Israel en ese país, Daniel Sochin, tras el anuncio del gobierno de Israel de declarar al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva persona non grata. Esto luego de que el mandatario brasileño comparara la guerra contra Hamas con el Holocausto. También convocó al representante de Brasilia en Tel Aviv, Federico Meyer, a fin de abordar la crisis diplomática que podría surgir entre ambos países. Y un grupo de investigadores rusos llevarán a cabo un examen pericial durante 2 semanas del cuerpo del opositor Alexei Navalny, fallecido recientemente en prisión. Según indicó el equipo de colaboradores del político, las averiguaciones se basarán en análisis químicos, aunque catalogaron el proceso como una burla, debido a que aseguran que su cadáver está siendo ocultado para encubrir supuestas huellas de asesinato. La amazona venezolana Patricia Ferrando y el jinete Luis Fernando Larrazábal están presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras clasificar en la disciplina ecuestre. Así lo dio a conocer el Comité Olímpico Venezolano. Ferrando se desempeñará en la modalidad de adiestramiento y será la primera mujer que represente a Venezuela en este deporte en el magno evento. Por su parte, Larrazábal buscará una medalla para nuestro país en la prueba de salto olímpico de esta disciplina ecuestre, luego de convertirse en el 7º venezolano que disputará en esta modalidad. Y el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, fue anunciado como la nueva autoridad de la Superliga Profesional de Baloncesto.
Palmisano presidirá el circuito en sustitución de José Enrique Guerrero, quien estuvo en el cargo durante 2 años. Aunque anteriormente algunos ejecutivos del básquet ya habían incursionado en el béisbol, esta es la primera vez que el máximo directivo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional pasa a ejercer las mismas funciones en el deporte de las alturas en nuestro país. Vamos ahora a la Liga de Fútbol de España. El Athletic de Bilbao venció 3-2 al Girona en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga de España, propinándole su tercera derrota de la temporada. Y el astro argentino Lionel Messi se disculpó con los aficionados chinos por no jugar en Hong Kong durante la gira del Inter de Miami por Asia. A través de un video publicado en redes sociales explicó que tenía una inflamación en el aductor y por esa razón no pudo participar en el encuentro. Destacó que el día anterior al partido había realizado un esfuerzo para asistir, sin embargo, sintió molestias y enfrentaba el riesgo de empeorar. Indicó que 3 días después ese compromiso, jugó media hora un amistoso en Japón con la intención de continuar mejorando físicamente y agarrar ritmo nuevamente. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. Bien, Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, además integrante de la Comisión de Economía y Finanzas y una comisión especial que investiga aquellas controversiales declaraciones de Trump junto con el tema de Citgo que presuntamente vincularía a políticos venezolanos en el exilio. Bueno, esa es más larga, las comisiones, Óscar. Pero a mí me gustaría comenzar con lo más reciente, porque esta semana, ¿verdad? Hoy es martes, entonces debería estar cercana u hoy mismo la fecha para presentar lo que es la propuesta legislativa discutida con diversos factores de la vida nacional a un Consejo Nacional Electoral que determinará fechas, ¿no? Una fecha ya concluyente y definitiva de cuándo serán las elecciones presidenciales. Tú que has estado cercano a todo ello, ¿qué nos puedes decir y cómo podemos orientar a nuestros televidentes sobre esto? Bueno, bienvenido, por supuesto. Gracias, buenos días, Carlos. Siempre un placer conversar contigo y un saludo para toda la audiencia. Primero, la Asamblea Nacional, en su rol del foro político indispensable para hacer la política en Venezuela, ha abierto un proceso de consultas a través de la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional, convocando a todos los sectores del país. Se convocaron los sectores académicos, se convocaron los sectores religiosos, se convocó el sector político, un poco el plan de escuchar cuáles serían las propuestas de cronograma y de fecha tentativa de elecciones, ¿no? La fecha tentativa de elecciones tiene que ser el resultado del análisis de un proceso de inscripción y actualización del registro, de un proceso de auditoría, de un proceso que convoque a la comunidad internacional para la observación internacional, que sea un proceso, una elección lo más limpia y transparente posible y que cualquier ciudadano del mundo pueda presenciar. Nosotros creemos que perfectamente la consulta que se está dando en la Asamblea Nacional va a llenar los requisitos previstos en el Acuerdo de Barbados y va a llenar los requisitos constitucionales que dicen que en el año 25, en el mes de enero, debe estarse juramentando un nuevo presidente para el próximo periodo constitucional. Ahora, el Acuerdo de Barbados establecía el segundo semestre de este año 2024. Es muy probable que la decisión que salga de la Asamblea el día de hoy sea una sugerencia de fecha en el segundo semestre del año 2024. Digo sugerencia de fecha porque a quien le corresponde fijar la fecha es al Consejo Nacional Electoral y nosotros de la Asamblea solamente estamos escuchando, dialogando y haciendo la consulta para llevarle esa consulta al Consejo Nacional Electoral, que será en definitiva quien tome la decisión de la fecha. Oscar, el otro sector de la oposición, el que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria, no participó en esas conversaciones. ¿Qué significa? A pesar de que fue convocado, no participó. Pero es que pareciera que el otro sector de la oposición sigue en el plan de no participar de elecciones. Escogen la única candidata que no puede ser candidata. Es decir, ni siquiera le dieron la tarea al gobierno de inhabilitarla, sino que ya la presentaron inhabilitada. En consecuencia, le facilitan las cosas al gobierno
y luego ahora cuando no acuden a la convocatoria de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional para la consulta, la fecha se va a fijar con o sin ellos y la elección se va a hacer con o sin ellos. El mejor favor que ellos le pueden hacer al gobierno es no participar, pues dejaría un buen sector de la oposición desmovilizado para que el gobierno, con los pocos votos que tiene, vuelva a obtener un resultado favorable como ocurrió en el año 2018. Ahora, ellos le hacen realidad los sueños al gobierno. Ahora, ¿qué pueden hacer ellos? Es una carrera de corto plazo, ¿verdad? Es una carrera contrarreloj. Tendrían ellos que escoger una alternativa o propuesta para que pueda, aun cuando no gusta el término a algunos de ellos, pero es una realidad objetiva y tangible, sustituir la candidatura que está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia. Hay una realidad. Tú dices que tienes un gobierno de facto, que tienes un gobierno de fuerza, y luego dice entonces que estás peleando contra esa inhabilitación. Bueno, esa inhabilitación va a chocar con la puerta del CNE, va a chocar como ya chocó con la puerta del Tribunal Supremo de Justicia, y le dijo, señora, usted no se puede inscribir. En consecuencia, ellos tendrán que tomar una decisión política. La más inteligente sería, en mi criterio, ver hacia la posibilidad de otro candidato presidencial de la propia plataforma. De lo contrario, tendrían que convocar a un proceso de abstención que de nuevo le haría el favor al gobierno para hacer una elección sin ellos y sin un buen sector, sin un sector de la oposición que le permite al gobierno ser mayoría en una elección en la que ellos decidan no participar. Entonces, pareciera que el tiempo se agota. A eso se le va a poner un término para la inscripción de las candidaturas y el día que termine el proceso de inscripción de candidaturas y la señora no se haya podido inscribir y ellos no hayan inscrito un sustituto, simple y sencillamente se quedarán sin candidato. A menos que inscriban varios candidatos al mismo tiempo y luego se pongan de acuerdo para escoger a uno de ellos que inscriban. Bueno, pero es que tú no puedes seguir posponiendo la realidad, Carlos. Aquí va a haber una elección en el año 2024. En el segundo semestre del año 2024, para cumplir con lo que previsto en el Acuerdo de Barbados, que se va a hacer con o sin la señora. En consecuencia, aquí habrá elección y ellos decidirán si van o no van. Si ellos quieren seguir alargando su agonía, pues bueno, lo que les queda es inscribir 10 candidatos para luego intentar ponerse de acuerdo. Pero lo natural, lo serio, lo sensato sería decir, la señora no puede, este es nuestro candidato sustituto y con ese candidato sustituto vamos a convocar el resto de la oposición a ver si es posible que nos acompañe. O sea, lo natural sería que ese proceso de consulta que estamos haciendo frente al gobierno lo hiciéramos entre la propia oposición y la estarían haciendo ellos para sustituir a la señora y decir, bueno, ¿qué candidato de consenso les serviría para que todos podamos coincidir? Pero eso no es lo que está ocurriendo. Ahora fíjate, hay una fecha y eso es un ingrediente importante, como es el 18 de abril, que es la fecha donde vence este periodo de elasticidad y de flexibilidad con las sanciones. ¿Qué pasa y cómo va a incidir o impactar esto en el desarrollo de la campaña electoral, Oscar? Si se reimponen las sanciones, ya sea global, como era antes, desde el principio, o parcial. Yo creo que en el gobierno de los Estados Unidos, con la llegada del presidente Biden, cambió la política para Venezuela. Lastimosamente fue tardío el golpe de timón y el levantamiento de sanciones llegó un poco tarde y nos afectó mucho más a los venezolanos. Pues yo creo que las sanciones no van a ir para atrás. Las sanciones implican, la reimposición de sanciones de los Estados Unidos para Venezuela implicarían la imposibilidad del acceso al petróleo venezolano, que les ayuda a ellos a bajar el precio y a tener un proveedor eficiente de petróleo. Y segundo, les inhibiría el poder continuar las políticas migratorias que están llevando a cabo con el gobierno del presidente Maduro, que les permiten traer vuelos de deportación, establecer una política migratoria coordinada entre ambos estados. Si esas sanciones vuelven, pues todo eso se echará al traste y definitivamente ningún venezolano de bien puede estar pensando o soñando que por el hecho de que él no sea candidato se van a reimponer sanciones en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa, Oscar. Estamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas. Bien, seguimos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Lo cierto que, visto así, el panorama no es muy fácil, es muy complejo. Ya se conocerá pues el tema del programa electoral y bueno, y comenzará a andar todo el camino, ¿no? No, Carlos, es muy sencillo. La plataforma unitaria tiene que decidir si va a participar o no va a participar. Si va a participar y no puede participar con la candidata que escogieron en la primaria, tendrán que designar un candidato sustituto. Si deciden no participar, es echarse al suelo de una vez,
decir yo no voy a la elección porque la señora no se puede inscribir y en consecuencia inmediato convocar el proceso de abstención al que ya nos tienen acostumbrados, al que ya han convocado en otras oportunidades. Fíjate tú, sin embargo, hay ciertos sectores, ¿no?, dentro de ese espectro de esta oposición que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria que piensa que todavía hay tiempo de negociar con los Estados Unidos para poder lograr la habilitación de María Corina Machado. ¿Tú crees que eso se pueda...? Bueno, pero es que el tiempo se agotó. Lo que se acordó con los Estados Unidos... El gobierno dijo que es hecho consumado. Que ya no, y lo que se firmó en Barbados fue el procedimiento, la forma. Y la forma se agotó. Tanto que la señora que había dicho que no iba al TCJ fue al TCJ de Maduro, no fue al TCJ en el exilio. Y fue y el TCJ dictó una sentencia ratificando la inhabilitación de la señora. Si usted se sometió al proceso acordado en Barbados, tiene que someterse a las consecuencias del proceso acordado en Barbados. Porque si el proceso de Barbados hubiera querido habilitarla expresamente, lo hubiera dicho con nombre y apellido. Y no lo dijo, lo que habilitó fue un proceso para atender las inhabilitaciones en el que se atendió las de todos los que acudieron al TCJ, y cada quien tuvo su resultado y tiene que atenerse a su resultado. Eso es lo acordado en Barbados y el proceso de Barbados y el acuerdo de Barbados se ha ejecutado plenamente en mi criterio. Ahora, en el caso de ustedes, del grupo que se acerca o se agrupa, no necesariamente como la plataforma, pero sí se hace llamar la Alianza Democrática, ¿cómo avanza el proceso para obtener o lograr un candidato unitario? Tenemos un proceso bien interesante de recomposición que empezó el viernes la semana pasada en la Casa Nacional de COPEI, por convocatoria del secretario general de COPEI, con el acompañamiento de los factores de la Alianza Democrática, donde estamos intentando coincidir todos los que se hemos visto en la Asamblea Nacional, se hemos visto en la Alianza Democrática y algunos otros factores que participaron de la elección del 21 en una sola candidatura, en una sola plataforma, que nos permita presentar una propuesta consensuada frente al país con un solo candidato presidencial. En eso estamos trabajando. Ahora, ¿saldría cuándo? Porque como se van a cortar los tiempos para la realización de la elección presidencial. Yo creo que no hace falta que se corten los tiempos. Los tiempos se van a cumplir en los términos previstos constitucionalmente y en el Acuerdo de Barbados. 6 meses son más que suficientes. No, digo en cuanto a ustedes, escoger una... No, nosotros lo vamos a escoger por consenso, lo que va a ser bastante más rápido. Eso hace que las decisiones se tomen mucho más rápido. Vamos a tener a la mano las encuestas, vamos a tener a la mano el peso de los partidos políticos en la correlación de fuerzas, etcétera, y creo que vamos a poder arribar lo más pronto posible a una decisión de una sola candidatura presidencial. Casi con seguridad la Alianza va a tener un solo candidato presidencial que nos agrupe a todos. Ese es nuestro deseo. ¿Cómo está allí en ese contexto el candidato de Acción Democrática? Luis Eduardo Martínez tiene una prioridad importante en ese grupo, pues proviene del partido más grande de la Alianza Democrática, el partido mejor votado en el año 20 y en el año 21, en las dos últimas elecciones que hemos participado, y además un partido que tiene una estructura regada en todo el país. A cualquier pueblo de este país donde tú vas te consigues una jefatura civil, una Plaza Bolívar y una Casa de Acción Democrática. Y este país está sembrado de sentimiento adeco, de un sentimiento adeco que gobernó bien para Venezuela, un sentimiento adeco que trajo a Venezuela al siglo XX, que hizo toda la estructura de servicios públicos, de agua, de luz, de gas, de electricidad, etcétera. Toda esa red de servicios públicos que está construida en Venezuela la construyó Acción Democrática y esa es nuestra oferta, volver a hacer el buen gobierno que fuimos. Nosotros hacemos honor al que con los adecos se vive mejor. Bueno, aprovecho la ocasión para preguntarte algo que mencionaba al principio. Formas parte de una comisión que investiga aquellas famosas declaraciones de Trump y además el caso Citgo, donde se abre la presunción de que hay líderes políticos en el exilio que han tenido que ver en todo este caso que apunta que pudiera la nación perder ese importante activo en el exterior. Bueno, estamos en presencia del aprovechamiento de unos venezolanos que no merecen serlo, de los bienes de la República en el exterior como consecuencia del interinato y como consecuencia del gobierno paralelo y del reconocimiento de los Estados Unidos. A través de ello se han apropiado de Citgo. Hay actores como José Ignacio Hernández que son a la vez abogados de la República nombrados por el interinato y abogados de Cristalex, que es la contraparte de la República en el mismo juicio. En consecuencia pareciera que tienen un conflicto moral que a lo mejor para ellos no es importante, pero que para el resto de los venezolanos sí, porque estamos poniendo en riesgo nuestro principal activo en el exterior. ¿Cuándo se conoce el informe, el resultado de la investigación? El informe está bien adelantado, además de una confesión de varios de los actores de la política norteamericana, empezando por el señor Trump, que dice que solamente venía por nuestro petróleo y que si él se hubiera quedado un ratico más en la Casa Blanca nos hubiera invadido para quedarse con nuestro petróleo, con la colaboración de un grupo de venezolanos que hoy viven en los Estados Unidos. En consecuencia, el informe está bien adelantado, está bastante
bien elaborado en el detalle. Hay confesiones del señor Bolton, hay confesiones de otros funcionarios, dichas por escrito en libros que están a la venta al público. En consecuencia, ahí queda perfectamente la traza del iter criminis que ha ocurrido con el caso Citro. ¿Cuál es la sanción o penalización que pueda surgir? ¿Qué iniciativa a partir del informe y las conclusiones se puede tomar? En Venezuela hay una ley de extinción de dominio que cualquier bien de esos venezolanos que se ha aprovechado y se ha robado los bienes de los venezolanos en el exterior, lo puede alcanzar. Cualquier bien que tengan en el territorio venezolano, esa ley de extinción de dominio se puede aplicar. Se puede aplicar la ley contra corrupción. Tenemos las herramientas completas para poder ir hasta el final con esa investigación. Aspiramos que haya la voluntad política del gobierno, que a veces amenaza, amaga y luego se sienta con los tipos otra vez. Finalizamos. Los presuntos responsables, en su mayoría, o casi todos que están en el exterior. Casi todos están en el exterior, sí. Bueno, ya veremos. Estaremos pendientes. Por lo pronto estamos en el universo político electoral venezolano. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al retorno a Arte y Espectáculos en lo actual. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Joker, Locura para Dos, llegará a los cines en octubre. La cinta será la única película basada en personajes de DC Comics en imagen real que se estrenará en cines durante 2024 y lo hará el próximo 4 de octubre. La secuela de Joker, que volverá a estar protagonizada por Joaquin Phoenix, retomando su papel de Arthur Fleck, estrenará el sello de DC Elseworlds, la marca en la que se agruparán todos los proyectos basados en personajes de la editorial, pero que estén fuera del canon oficial del nuevo universo DC que está preparando James Gunn. Todd Phillips reveló nuevas imágenes de la secuela en Instagram con un nuevo vistazo, tanto de Phoenix como Joker, como del gran fichaje de Lady Gaga, que dará vida a Harley Quinn. Vale la pena señalar que la CinemaCon tendrá lugar del 8 al 11 de abril y esta podría ser la cinta elegida por Warner Bros. Discovery para arrancar la maquinaria promocional de Joker. Por el momento, la compañía tiene programada su día de presentación de contenidos en la CinemaCon para el martes 9 de abril, aunque los detalles se mantienen en secreto. Ahora les contamos que se subasta un guión de la Guerra de las Galaxias que perteneció a Harrison Ford cuando actuó por primera vez en la franquicia. Un borrador de un guión original que perteneció al actor estadounidense de la primera película de la serie de la Guerra de las Galaxias, el 77, se vendió por más de $13.000, según confirmó la sala de subastas Excalibur Auctions. El guión original de la cinta, Una Nueva Esperanza, es el cuarto borrador revisado de un total de 5, con fecha de 15 de marzo de 1976, y se había valorado inicialmente en $10.000. Este borrador se utilizó cuando Harrison Ford rodaba en los estudios británicos de Elstree, en el condado de Hertfordshire, en el Reino Unido, y fue la primera vez que la estrella de Hollywood participaba en la franquicia, dando vida al icónico personaje Han Solo. Al parecer, Ford olvidó en el apartamento de Londres que alquilaba mientras rodaba la película, y más tarde los dueños de la vivienda lo encontraron, entre otras cosas, también que dejó allí, y lo almacenaron durante más de 50 años, y ahora se subastaron sus cosas. Y avanzamos con más noticias, y es que Taylor Swift anuncia un gran cambio para sus próximos conciertos. La cantante hizo un impactante anuncio en el escenario de Melbourne, revelando un gran cambio para sus próximos shows en Sydney. La reina de la industria musical dijo a la multitud que estaba revisando su regla de nunca interpretar la misma canción sorpresa acústica más de una vez en su Eras Tour. Durante su anuncio, Swift expresó su deseo de no restringirse y poder tocar canciones más de una vez si así lo desea, además de poder hacer cambios en su repertorio. La reacción de la multitud fue muy positiva, con los 96.000 asistentes aplaudiendo entusiasmados.
Cabe destacar que algunas de las canciones sorpresa acústicas que ha interpretado anteriormente incluyen Daylight, Red y Drops en My Guitar. Bueno, pasamos a otras noticias del mundo del espectáculo. Es que la expresidente de Miss Universo amenazó con demandar por difamación a su sucesora. Concluimos la primera emisión de Noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Seguimos en Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes, se las vamos a recordar, @canal_televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, pues le invitamos a que descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo celular, totalmente gratis, para que disfrute de su canal favorito, Televen, desde cualquier lugar del mundo. Pero antes de despedirnos, hoy en el Día Internacional del Camarógrafo, queremos agradecer a todos los que trabajan en nuestra corporación, que día a día se esfuerzan para llevarles la mejor programación a sus hogares. Será hasta mañana. A las 6:05, después del himno nacional, siguen en sintonía de Televen, tu canal.